este video abordaremos los modelos TCP/IP y OSI. Revisaremos por qué un modelo por capas, las ventajas de usarlo, las capas de los modelos TCP/IP y OSI, cuáles son los PDUs utilizados y en qué capa trabajan los dispositivos de red más comunes. Iniciemos. En el principio de los tiempos, el hombre creó los sistemas de cómputo. Luego surgió la pregunta que nos trae al tema de hoy: ¿cómo comunico los usuarios o las aplicaciones de dos sistemas de cómputo? Sobre esta pregunta se basan todos los desarrollos y avances vividos en el área de las redes informáticas y cuya manifestación más imponente es Internet. En un principio, los modelos desarrollados para permitir la comunicación entre computadoras tenían la marca de un fabricante. Así, cada casa desarrolladora de computadoras implementaba una solución que facilitaba el intercambio de mensajes entre estos equipos. Estos primeros modelos eran propietarios, por lo que no funcionaban con equipos de diferente marca. En otras palabras, los equipos de una marca no podían interactuar con los equipos de otra, ya que los modelos, las soluciones de comunicación, eran incompatibles. Con el propósito de crear una red pública que permita la integración libre de cualquier sistema de cómputo en el mundo, surge la necesidad de escoger una solución, un modelo de comunicación abierto. De esta forma, los equipos de cualquier fabricante y con cualquier sistema operativo se podrían comunicar. Se proponen dos modelos: el modelo TCP/IP, desarrollado inicialmente por el sector militar en Estados Unidos, y el modelo OSI, desarrollado y propuesto por la ISO. Hubo el acuerdo en los primeros días de Internet que ésta debía soportar ambos modelos. La realidad es que hoy en día, en Internet, solo se utiliza el modelo TCP/IP. Un modelo como TCP/IP o el mismo modelo OSI trata de resolver la pregunta originaria: ¿cómo comunico dos sistemas de cómputo?, dividiendo esta en subpreguntas. Cada subpregunta propone una o varias tareas que deben realizarse. Estas tareas o funciones se superponen en capas y todas en su conjunto realizan la tarea definitiva: comunicar el mensaje. Ambos modelos constan de diversas capas, con protocolos en cada una de ellas. Utilizar un modelo por capas es un paso inteligente. Ayuda a visualizar la interacción entre diversos protocolos. Describe el funcionamiento de los protocolos en cada capa y con las capas adyacentes por encima y por debajo de ellas. Un modelo por capas definitivamente ofrece muchas ventajas. Ayuda en el diseño de protocolos. Los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida sobre cómo actuar y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Evita que los cambios en la tecnología o en las capacidades de una capa afecten otras capas superiores o inferiores. Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de redes. Vamos a revisar ambos modelos. Empecemos por TCP/IP. Este modelo está compuesto por 4 capas: aplicación, transporte, Internet y acceso a red. Cada una de estas capas se encarga de varias tareas en el proceso de comunicación. Los protocolos de la capa de aplicación ofrecen los servicios de red a usuarios o a otras aplicaciones. Esta capa también se encarga de la representación de los datos para el usuario, además del control del diálogo. Aquí encontramos protocolos como HTTP, que es utilizado en la navegación web. La capa de transporte provee servicios de entrega a la capa de aplicación. En esta capa tenemos dos grandes protocolos, TCP y UDP. La capa de Internet aloja los protocolos que, de alguna manera, intervienen en la determinación del mejor camino a través de la red. En esta capa encontramos los protocolos IP versión 4 e IP versión 6. La capa de acceso a red, también llamada capa de enlace, se encarga de establecer la forma como los dispositivos pueden acceder a un medio para enviar o recibir un mensaje. Aquí se controlan los dispositivos de hardware y los medios que crean la red. En la versión original del modelo TCP/IP se englobaba todos los aspectos físicos
como los medios, conectores, señalizaciones, junto con aspectos lógicos como lo son los métodos de acceso al medio definidos para cualquier enlace LAN o WAN. Sin embargo, en versiones recientes se acostumbra a dividir esta capa en dos subcapas, la subcapa de enlace de datos y la subcapa física, tal como lo hace el modelo OSI. Bueno, ¿y el modelo OSI? ¿Por qué estudiarlo? Como mencionamos antes, no es utilizado en las redes actuales. Sin embargo, ofrece un esquema detallado de las tareas que deben realizarse en el proceso de comunicación. Además, la amplia documentación en redes utiliza el modelo OSI como referencia. Incluso, la función de los dispositivos de red se alinea con las capas del modelo OSI. En el modelo OSI, las 7 capas usualmente se mencionan por el número de la capa y no por el nombre. Procedamos a revisar cada capa. Capa 7. Aplicación. Proporciona los medios para la conectividad de extremo a extremo entre los individuos de la red humana mediante redes de datos. Ofrece los servicios de red a los usuarios y aplicaciones que requieren los servicios de comunicación. La capa 6, presentación, establece una forma de representación común de los datos que serán transferidos entre los servicios presentes en la capa de aplicación. Aquí se pueden realizar como tareas adicionales la compresión o el cifrado de los datos. La capa 5, sesión, ofrece sus servicios a la capa de presentación para organizar un diálogo y administrar el intercambio de datos entre los protocolos de la capa de aplicación. La capa 4, transporte, aporta los servicios de entrega. Aquí se pueden realizar tareas como segmentar, transferir y rearmar los datos para las comunicaciones individuales entre aplicaciones ubicadas en los dispositivos finales. Además, ofrece servicios opcionales de control de flujo y corrección de errores. La capa 3, red, establece los mecanismos para estimar la mejor ruta hacia el dispositivo destino. Esto implica definir el direccionamiento lógico y los mecanismos o protocolos de enrutamiento que son utilizados para aprender sobre rutas en la red. La capa 2, enlace de datos, contiene los protocolos que describen los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos conectados a un mismo segmento de red. La capa 1, física, describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas, para la transmisión de bits hacia un dispositivo de red. Palabras claves, medios y conectores. Ambos modelos representan formas distintas de ver las mismas tareas. Sin embargo, existe una equivalencia entre las capas del modelo TCP/IP y el modelo OSI. La capa de aplicación del modelo TCP/IP involucra las tareas que realizan las capas 7, 6 y 5 del modelo OSI. La capa de transporte es la única que conserva el nombre y las funciones entre ambos modelos. La capa de Internet equivale a la capa 3. La capa de acceso a red involucra las funciones de las capas 2 y 1 del modelo OSI. Ahora, siguiendo el modelo TCP/IP, ¿cómo se da el proceso de comunicación? Los datos se reciben en la capa de aplicación y pasan hacia abajo por todas las capas del modelo. Así, cada capa interactúa con la capa superior y la inferior, es decir, se da una interacción entre las capas adyacentes. Cada capa superior utiliza los servicios de la capa inferior. De esta forma, el mensaje se recibe en la de aplicación, por ejemplo, una petición HTTP. Esta pasa a la capa de transporte, donde lo recibe el protocolo TCP como el mecanismo de entrega adecuado. El protocolo TCP se comunica con la capa de Internet, por ejemplo, IP versión 4. Aquí se agrega la información necesaria para ubicar el camino hacia el host destino. Finalmente, llega a la capa de acceso a red para entregar el mensaje al equipo con el que se comparte un entorno de red LAN o WAN, por ejemplo, una red Ethernet. En el destino se realizan los pasos de forma inversa. Se da la misma interacción de capas adyacentes, pero al revés, desde que es recibida la trama en la red Ethernet hasta que es procesada por el servidor web. Ahora, también se establece una interacción entre capas similares. Cada protocolo se comunica con su par de la misma capa en el equipo destino.
Para ello utilizan información que agregan tanto al principio como al final de la porción de datos manejada. La información agregada le permitirá saber al protocolo PAR en el equipo receptor qué tiene que hacer con los datos. Este proceso es denominado encapsulación. Retomando, cada protocolo agrega información a la porción de datos que recibe. Cada capa pasa su información a la capa inferior en el proceso de comunicación. En este proceso es fundamental el concepto de unidad de datos de protocolo, o PDU. Durante la encapsulación, cada capa empaqueta los datos que recibe de la capa superior, agrega información y crea el PDU de dicha capa. En cada etapa del proceso se establecen distintos nombres para las PDUs, para así poder diferenciar la función que presta cada uno de estos. Así, la capa de aplicación solo maneja datos. La capa de transporte recibe los datos, agrega su información como un encabezado y genera un segmento. La capa de Internet recibe el segmento, le agrega información como encabezado para formar el paquete. La capa de acceso a red recibe el paquete y agrega información en el encabezado y en la cola para formar la trama. Esta trama es enviada a través del medio físico como señales. El proceso contrario se denomina desencapsulación. Se eliminan una o más de los encabezados de protocolo y los datos se pasan a la capa superior mientras suben por la pila de protocolos hasta la aplicación destino. Una de las ventajas de manejarnos con un modelo como el TCP/IP y el OSI es que podemos saber qué funciones realiza un equipo según la capa en la que opera. Así, los hosts y el firewall opera con el stack completo. Los routers trabajan en la capa 3 porque ayudan en la determinación de ruta. Los switches Ethernet, los access point, las tarjetas de red NIC trabajan en la capa 2 porque entienden la información que viaja en la trama y pueden tomar decisiones en base a ella. Los concentradores o hub, los repetidores y los cables se encuentran en la capa 1. Acabamos de revisar por qué un modelo por capas, las ventajas de usarlo, los modelos TCP/IP y OSI, cuáles son los PDUs utilizados y en qué capa trabajan los dispositivos de red más comunes. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego.